Ayer mi familia me hizo una fiesta de cumpleaños. Me dieron regalos y obviamente querían ver mi reacción. Ellos querían ver si me gustaban los regalos y si los iba a usar. Se supone que hay que usar los regalos, ¿no? Usted ya descubrió eso en cuanto a los dones espirituales, ¿no es así? Ni bien me meta en la ducha, mis hijos van a preguntarme si usé el jabón que me regalaron, o si no, me van a preguntar, ¿cuándo te vas a poner la colonia que te regalamos? ¿O cuándo vas a usar la corbata? El ignorar un regalo que alguien le dio trae tristeza y dolor para esa persona, ¿no es así? Cuando yo le compro flores a mi esposa, espero que ella las ponga en un florero con agua para que estén visibles. Nunca esperaría que ella las pusiera en algún estante del ropero o en el garage. No. La verdad es que los regalos deben de lucirse, deben usarse. Cuando el que hizo el regalo ve a la persona a la cual se lo regaló usándolo, se pone muy contento. No puedo dejar de imaginarme el gozo que debe tener Dios cuando ve a sus hijos usando sus dones espirituales. No obstante, imagínese el dolor que debe sentir cuando sus hijos dejan sus dones en el ropero ignorando el usarlos. Hace unos días atrás leí un artículo en una revista que siempre compro que se titula La Iglesia. ¿Para qué perder el tiempo? Hace unos días atrás leí un artículo en una revista que siempre compro. Ese artículo se titulaba La Iglesia. ¿Para qué perder el tiempo? Este artículo mostraba una investigación reciente conducida por medio de una encuesta nacional que unos 10 millones de personas que se dicen ser creyentes no han asistido a la iglesia por lo menos en los últimos 6 meses. Y estas son personas que dicen tener una relación con Dios y que, cito textualmente, creen que van a ir al cielo porque han confesado sus pecados y han aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora, no voy a hacer una pausa para explicar o predicar un sermón en cuanto a cuán errada es esa teología, por más que esté tentado a hacerlo. Es imposible estar comprometido con Cristo sin estar comprometido con la iglesia de Cristo y la causa de Cristo. Es como si yo dijera, estoy 100% comprometido con mi mujer y nuestro matrimonio, pero no pienso pasar tiempo con ella. Bueno, tal vez un par de meses durante el año pase por la casa para verla 1 o 2 horas. La verdad es que cuando hablo con ella en privado, no le cuento a nadie acerca de ella. De hecho, ni siquiera la sostengo porque no me interesan sus necesidades. Ella me escribe cartas, pero yo nunca las leo. Ni siquiera abro el sobre. Sé que ella quiere hablar conmigo y pasar tiempo conmigo, pero a mí realmente no me importa y no me quiero hacer el tiempo. Pero no me malinterpreten. Amo a mi esposa y estoy comprometido con ella. Eso es ridículo, ¿no es así? El libro de Hebreos dice que si bien hemos nacido de nuevo y nuestros pecados han sido perdonados, la sangre de Cristo nos ha limpiado para que ahora sirvamos al Dios vivo, dice Hebreos capítulo 9. Dije que no iba a predicar acerca de esto, pero ya comencé. Mi punto principal en cuanto a estos datos que le di es que 10 millones de personas se autoengañan y no son nacidas de nuevo o son nacidos de nuevo, pero contristan a Dios, quien los llamó a la fe en Cristo, quien mora en ellos por el Espíritu Santo, quien les da los dones especiales para servir al cuerpo de Cristo y avanzar su gloria y causa por medio de su iglesia. Piensen los millones que se sientan en una reunión de iglesia domingo tras domingo, pero que traen tristeza a su Señor. Contristan al Espíritu Santo de Dios, ya que nunca usan sus dones. Los dejan de lado en algún estante, ni siquiera los sacan de su envase. Sin embargo, según el apóstol Pablo, el creyente debe renovar su mente de manera radical leyendo las Escrituras, buscar la pureza con pasión, buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas y acudir a la asamblea con una actitud humilde. Y luego le debe preguntar al diseñador divino cómo quiere que Él le sirva. Hemos aprendido esto de Romanos capítulo 12, donde también descubrimos una guía en este proceso de descubrir nuestros dones y encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver dones espirituales de servicio y enseñanza. En el versículo 7 de Romanos capítulo 12, Pablo nos presenta 2 dones más.
Se tratan del don de servicio y el don de enseñanza. Estos dones son diferentes. Servicio es la demostración privada del cristianismo. Enseñanza es la declaración pública del cristianismo. Servicio es la ilustración de la verdad. Enseñanza es la explicación de la verdad. Servicio es mostrar a Cristo. Enseñanza es proclamar a Cristo. Servicio es trabajar detrás de escena. Enseñanza, en cambio, es una presentación en el centro del escenario. Servicio es generalmente un acto que pasa desapercibido. Enseñanza es un servicio que recibe todos los aplausos. Servicio se puede definir como el músculo, la enseñanza se puede definir como la boca. La verdad es que el cuerpo es mucho más que un músculo y una boca. El don predominante de Cristo a la Iglesia es el don de servicio. Fíjese más atentamente en lo que dice Pablo en Romanos 12, 6 al 7. Allí leemos así, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 7. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ahora veamos el don de servicio. No ignore, por favor, el orden. El don de servicio aparece antes que el don de enseñanza. La palabra griega que se traduce como servicio es la palabra diaconía. Esta palabra significa literalmente siervo o servicio. Aparece en el Nuevo Testamento unas 100 veces aproximadamente. En los días de Pablo, esta palabra significaba que uno no tenía un estatus, una posición. No obstante, sería la palabra escogida por Dios para definir su propio ministerio cuando Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ahí está la palabra. El ser identificado con la pasión del estilo de vida de Cristo pasó a ser de tanto honor que esta palabra pasaría a ser la que definiría nuestra labor. Nosotros nos referimos a esta palabra como servicio cristiano. Este término pasó a ser el término especial que identificaría no solo a 2 de los 3 oficios de la Iglesia del Nuevo Testamento. El oficio ocupado por hombres de fe y sabiduría es conocido con esta palabra, diaconate. Se trata del oficio de los que sirven al cuerpo como diáconos. Lo que el mundo devalúa como falta de estatus, Jesucristo lo eleva como el título honorable en su posición más importante. Estuve buscando esta palabra servicio o diaconía en el Nuevo Testamento y la encontré más de 100 veces y descubrí que se usa en una multitud de escenas. Por ejemplo, supliendo las necesidades del cuerpo de Cristo, 1 Pedro 4:10. También es utilizado cuando estamos ayudando a creyentes con sus labores personales, Hebreos 6:10. Enviando fondos de ayuda a una congregación pasando por necesidades, Hechos 11:29, o también haciendo ciertas labores físicas, Filemón, versículo 13, supliendo las necesidades de las viudas, Hechos 6:2, compartiendo el Evangelio, 2 Corintios 8:19, o también sirviendo mesas, como dice Lucas 10:40. Todas estas más de 100 veces es cuando se utiliza la palabra servicio o diaconía. La mayoría de estas acciones suceden detrás de escenas, son los músculos invisibles que hacen que la iglesia avance. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia es la de darle prioridades a los dones. Tendemos a pensar que los dones que se ven son más importantes. Es probable que la gente no lo admita, pero muchas veces lo que dicen deja ver que tienen una mala concepción de que solo los dones visibles son vitales para el cuerpo. Puede que usted escuche estas frases cerradas. Por ejemplo, yo solo limpio la iglesia, usted es el pastor. O tal vez usted canta de solista en las reuniones, yo solo entrego material en la escuela dominical. Otras frases más. Algunos dicen, usted es el líder de la clase, yo solo preparo el aula. Otra frase errada. Usted es el maestro de la escuela dominical, yo solo limpio los vasos y platos de la cocina.
Todas estas declaraciones, pronunciadas o pensadas, revelan una mala concepción de que el don de servicio es menos importante que el don de enseñanza o de liderazgo. Nosotros tenemos una idea de que los dones están en una especie de escalera vertical y que uno puede ser ascendido de un peldaño a la vez. Es como uno que comienza limpiando el salón, después de hacerlo por un tiempo piensa, bueno, uno de estos días me van a permitir por medio de un ascenso dirigir los coros o ayudar en la escuela dominical. Si nos va bien, vamos a pensar que podríamos llegar a ser maestros de escuela dominical y luego líderes y posteriormente diáconos. Eso es lo que a veces pensamos, ¿no? En el cuerpo de Cristo no hay ascensos de puestos, hay lugares dados por el diseñador divino. Los dones no tienen que ser visibles para que sean importantes y cumplir un rol vital en el cuerpo de Cristo, no. ¿Sabe qué le recomendaría hacer para cambiar esa idea equivocada del cuerpo de Cristo? Por favor, comience un ministerio de acción de gracias por cada hermano que sirve en la iglesia. Cuando vaya a buscar a su hijo a la escuela dominical, vaya al maestro y dígale, muchas gracias por su labor, gracias por servir. Agradezca a los hermanos que están en el coro o que asean el edificio. Uno de los ministerios de servicio es el ministerio de la oración. Ese es un ministerio invisible que no solo es pedirle a Dios por el ministerio, sino que es en sí un ministerio. Un predicador hizo referencia en una oportunidad a que la obra misionera mundial considera que William Carey es el fundador de las misiones contemporáneas. De hecho, William Carey cambió mucho en la historia de la India. Este predicador estaba lamentando el hecho de que hay muy pocos William Carey en la actualidad, personas que cambian el curso de los países para Dios. Él continuó contando que William Carey tenía una hermana que era paralítica y se encontraba postrada por 50 años, sin siquiera poder hablar bien. Allí en su lecho, ella le escribía cartas de ánimo a Carey y oraba día a día por el ministerio de su hermano. Quizás no tengamos más William Careys en el ministerio por el hecho de que no tenemos hermanas que oren así. Tal vez es eso. Tenemos que deshacernos de la idea que el don de servicio es el tipo de don que uno tiene cuando no posee ningún otro don. Uno no tiene que pensar, bueno, pienso que simplemente voy a servir. No soy muy especial en otras áreas, así que debo tener el don de servicio. No, por favor, no piense de esa manera. Sin el don de servicio y los voluntarios que lo ponen en uso, cada cosa que sucede en la iglesia el domingo y durante la semana sería prácticamente imposible. Incluso el hecho que usted puede escuchar mi voz en este momento se debe a que hay un técnico de audio que ajustó el volumen para que salga por la radio. Y a causa de estos voluntarios, el sermón se graba, luego se edita y luego pasa a salir por la radio. Imagínese cuántas personas con el don de servicio están trabajando detrás de todo este programa de sabiduría para el corazón. Como resultado, muchas personas son beneficiadas alrededor del mundo con este programa, desde un preso que está en alguna cárcel recóndita o una persona que no tiene movilidad y se encuentra en algún hospital. Todo esto no sería posible sin voluntarios. Los siervos son los músculos del ministerio. El don de servicio hace que el Evangelio de Cristo llegue a más lugares de los que nosotros imaginamos. Nunca desestime el don de servicio. Ahora pasemos al don de enseñanza. Pablo continúa nombrándonos otro don más. No solo tenemos el músculo en el cuerpo de Cristo, sino que también tenemos la boca. Fíjese en el versículo 7 de Romanos capítulo 12. Allí leemos, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. John Phillips, que es un autor y maestro bíblico muy reconocido, dice lo siguiente en su comentario de Romanos en cuanto a los 3 primeros dones allí mencionados. Él dice esto: la profecía fue la inspiración de la verdad, el servicio es la encarnación de la verdad y la enseñanza es la interpretación de la verdad. Y tiene razón. Otro autor
definió al don de enseñanza o didáskolos en griego como el arte de tomar un mensaje y hacerlo comprensible para los que no son intelectuales. Eso significa que un maestro primero debe entender él mismo la verdad para poder así hacerla entendible para otros. Con razón, uno de mis profesores dijo en una oportunidad que cuando uno deja de aprender, deja de enseñar. Y eso es verdad. Si usted es maestro, entonces usted es primero y principal un estudiante. Este es un don que cuando es ejercitado en público demanda tiempo en privado. Comprenda que la palabra enseñanza puede expandirse para significar mucho más que una persona enseñándole a muchos. También puede significar enseñar uno a uno. Puede significar enseñarle verdades bíblicas a un vecino que le pregunta algo acerca de Dios. También puede significar un maestro para un solo niño o para un grupo de niños. Puede referirse a enseñar en una pequeña aula, como puede ser explicarle cosas a sus compañeros de trabajo en la oficina. Cuando usted interpreta un evento a la luz de la palabra de Dios, está siendo un maestro. Entonces, puede significar enseñarle también a un grupo de jóvenes o a una reunión de mujeres. Puede significar enseñar una clase de escuela dominical de cualquier edad. El don de enseñanza es simplemente tomar verdades bíblicas, descubrir qué querían decir para su audiencia original y qué significan para la audiencia actual. Dios manda a la iglesia a ir y a ser discípulos, bautizándolos, ¿y qué más? Y enseñándoles, como dice Mateo 28, 19 y 20. No se trata de una opción o debe de tomarse como una excepción, no. Es un mandamiento. Recuerdo la oportunidad en que pude viajar a Japón y me pidieron si podía predicar un domingo en una congregación en la que la mayoría eran sordos. O sea, mi mensaje tenía que ser traducido al japonés y después alguien debía interpretar del japonés al idioma con señas para los que no podían oír. Se iba a tratar de un proceso muy lento y tedioso. Empleé muchas horas en mi sermón, dándole el mensaje en escrito a uno de los ancianos de la iglesia con antelación para que lo vieran. Él cambió algunas frases que hubieran traído confusión en japonés y luego me dijo si podía cambiar algunos puntos o clarificarlos. Ese domingo estuve casi una hora entregando el mensaje. Una vez que terminó la reunión, varios hermanos se me acercaron y me dijeron, con o sin señas, algo que por supuesto no comprendí. Luego, uno de los hermanos que sabía el idioma me llamó a un lado y me dijo, Steven, te están dando los mayores honores que uno puede recibir en esta cultura. ¿Qué me estaban diciendo?, le pregunté. 2 palabras. Lo entendí. Para un maestro de la palabra de Dios, eso es más que significante. Eso es lo que uno anhela. Para aquellos de ustedes que enseñan, escuchar a su clase o a su alumno decirle que entendió lo que Dios dijo y que ahora comprendo lo que esto implica en su vida, es lo más importante. Ese debe ser su objetivo. Enseñe de manera que los que escuchan puedan entender y obedecer la palabra de Dios. Pero vayamos terminando nuestro mensaje de hoy. Llegamos a una conclusión. Como conclusión, déjeme decirle que ninguno de estos 2 dones son fáciles. Ambos demandan mucho, sea el músculo del servicio o la boca de la enseñanza. No son algo que usted hace, son su identidad. Ahora, ¿está dispuesto a usarlos? Ya hace 75 años que todos los días, las 24 horas, un grupo de soldados cuidan la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. Estos guardas cumplen una rotación de 30 minutos las 24 horas del día, los 365 días del año. El guardia que está en su turno es instruido en cuanto a cuántos pasos debe hacer y hasta cómo deben ser sus pasos. 21 pasos marchando en la tumba del soldado desconocido. Pero,
¿Por qué 21 pasos? Estos hacen referencia al saludo militar de 21 disparos, que es el honor más alto que un militar puede recibir. Al finalizar estos 21 pasos, el soldado debe quedarse en su lugar por 21 segundos antes de continuar su marcha. Esto, nuevamente, es un simbolismo igual al anterior. Los guantes que llevan están húmedos para prevenir que el rifle se les resbale. Su uniforme no puede tener ninguna arruga o doblez. Estos soldados pasan 5 horas por día en preparar su uniforme. Para uno poder cubrir esa posición, al solicitarla, no puede medir menos de 1,80 m y no puede medir más de 1,90 m. También este soldado tiene que comprometerse a cuidar la tumba por 2 años. En los primeros 6 meses de guardia no puede hablar con nadie ni mirar televisión. Todo el tiempo en que él no esté cuidando el mausoleo, debe de estudiar la vida de las 175 personas que se encuentran enterradas allí. El guarda debe memorizar quiénes eran y en qué lugar se encuentran sepultados. Y eso no es todo lo que aprendí. El guardia debe prometer que nunca beberá alcohol mientras trabaja o cuando no está en su puesto por el resto de su vida. Tampoco puede insultar, ni agraviar, ni traer vergüenza sobre el uniforme por el resto de su vida. Después de 2 años de fiel servicio, los guardas reciben una distinción que significa que cumplieron su labor cuidando la tumba. Pero estos soldados deben de obedecer las reglas que recibieron al aceptar el oficio por el resto de sus días. En la actualidad, hay solamente 400 de estos guardias con vida. ¡Qué dignidad, disciplina y honor! Los admiro realmente. Es maravilloso pensar que hay personas que están dedicadas a su posición, que pasan horas y horas en oscuridad y viven vidas tan reglamentarias con disciplina y estudio, tan comprometidos a no traer nunca vergüenza a la tumba del soldado desconocido por el resto de sus vidas, que hasta limita sus vidas y su libertad. Ellos quieren cumplir con su voto y no traer vergüenza a la tumba. ¿No le parece honorable esto? ¡Qué cosa más admirable de parte de estos hombres! ¿Y nosotros, me pregunto? ¿No somos soldados de la cruz? ¿No servimos al Creador y Comandante del universo? ¿Cuán disciplinados somos? ¿Cuán comprometidos estamos con llevar una vida de pureza y santidad? Se puso a pensar esto. Ojalá todos nosotros honremos la causa de Cristo con este tipo de pasión, pureza y devoción a su nombre, que consideremos que el servicio es el honor más grande y que le presentemos y hablemos de él por el resto de nuestras vidas. Y que nunca nos olvidemos que la tumba que nosotros representamos está completamente vacía.